Dios me les bendiga, queridos hermanos. Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes, compartiendo de las riquezas de la palabra de Dios. Qué hermoso poder, aleluya, estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión tenemos el tema acontecimientos futuros, Apocalipsis. Y vamos a estar hablando acerca de la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Vamos a orar para que Dios nos dirija en todo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, Dios mío, de poder, Señor, leer tu palabra, escudriñar tu palabra, como tú nos dijiste en ella misma, Señor, porque ellas son las que dan testimonio de ti, Padre Santo, porque tú nos ordenas escudriñar tu palabra, Señor, Dios mío, porque en ellas es que está la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, Padre, aleluya. Porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es, Señor, que tú le revelaste a tu siervo Juan, Dios mío, las palabras de la profecía de este libro de Apocalipsis, Señor. Y hoy nosotros tenemos el privilegio, Padre Santo, de poder leer, Señor, y escuchar, Dios mío, esta palabra, Padre, para que seamos salvos, para que estemos apercibidos, para que estemos preparados, Señor, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, Señor. Dios mío, para decirle a este mundo, para decirle a la humanidad que Cristo viene, que Cristo sana, que Cristo salva, que pronto la iglesia será levantada, que estemos preparados, porque pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar. Querido amigo, no estás de casualidad viendo este video. Síguete aquí, sigue aquí viendo este video, porque Dios va a ministrar tu vida. Y si eres creyente, también continúa en la sintonía, porque Dios va a hablar por medio de su Espíritu Santo a nuestras vidas, a mi vida y a tu vida. Amén, aleluya. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Mucha gente cuando escucha la palabra Apocalipsis, ¿verdad? Viene a su mente, wow, el miedo, porque piensan en los caballos, ¿verdad? Del Apocalipsis, piensan en las trompetas, los sellos, todos estos símbolos que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? En el Apocalipsis. Y mucha gente pues no leen el libro porque les da miedo leerlo. Otros porque no entienden la simbología de la Biblia. Pero hoy poco a poco vamos a comenzar este libro, la revelación de Jesucristo. Y vamos a ver lo que Dios nos tiene revelado para nosotros, para este tiempo que estamos viviendo. Y vamos a estar enseñando, ¿verdad?, esta palabra de Dios, ¿verdad? Y puede, ¿verdad?, que muchas cosas no las podamos comprender, pero vamos a estar enseñando las que sí Dios, ¿verdad?, nos revele poder comprender. Según su Espíritu Santo nos revele, ¿verdad? Porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos revela, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar todas las cosas. Eso es lo que vamos a estar hablando aquí. Para hablar del Apocalipsis, tenemos, ¿verdad?, que conocer al autor del Apocalipsis, ¿verdad? Porque cuando vamos a leer un libro, pues nos preguntamos quién es el autor de este libro, cómo será este libro, y le miramos la portada, y miramos el tema, y miramos el autor. Pues también este libro de Apocalipsis tiene un tema, tiene un propósito y tiene un autor. Este autor del libro del Apocalipsis lo escribió Juan. Él mismo dice en Apocalipsis 1:1 que fue que Dios le dio la revelación de Jesucristo. Vamos a leer Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién es el apóstol Juan? Vamos a estudiar quién es el apóstol Juan. Aleluya. ¿Quién es el apóstol Juan? Fue uno de los 12 discípulos escogidos por Jesucristo mismo. Fue uno de los 12 discípulos. Y vemos aquí en Mateo 4, 21. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jesucristo, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra de Dios! Jesucristo ve a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, este mismo Juan que escribe el Apocalipsis, y los ve en la barca con su padre llamado Zebedeo. Estaban remendando sus redes y él los llamó. Y ellos dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron a su padre y desde ese día le siguieron. Aleluya, hermosa la palabra de Dios. Su padre Zebedeo, su hermano Jacobo, también fue llamado y eran pescadores del oficio y dejaron todo para servir al Señor. Su madre fue Salomé. Esto lo podemos ver en Mateo 20. Vamos a buscarlo, Mateo 20, 20. Y leemos también lo que ella le pide a Jesús. Dice la palabra del Señor: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo, que es Juan y Jacobo. Con sus hijos, ellos también estaban ahí, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dice: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos, contra Juan y Jacobo. Y entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tremenda palabra del Señor. Jesucristo nos enseña, mis amados hermanos, que tenemos que servir, que no podemos estar pendientes a ser el más grande. Fíjense que ella le dice: mira, Señor, que estos 2 hijos míos, Juan y Jacobo, se sienten a uno en tu lado a la izquierda y el otro a la derecha. Y Jesucristo le dice: no, esto no es mío darlo. Esto es a quienes fue preparado por mi Padre. Nosotros tenemos que ser servidores. Aquí vemos también, hablando de Juan, vamos a buscar Mateo 17, 1 al 9.
Aleluya. Mateo 17, 1 al 9 dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al ver esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué? Pues, dicen los escribas, que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús le dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús les había hablado de Juan el Bautista. Ese era el Elías que vino primero a abrir el camino a Cristo. ¿Quién es el apóstol Juan que escribe esta carta de Apocalipsis? El apóstol Juan es uno de los discípulos escogidos por Jesucristo mismo. Dejó la pesca que era su oficio, dejó a su padre Zebedeo, dejó la barca, dejó las redes, y Jesús le dijo: sígueme. Y él empezó a servir al Señor. Su madre fue Salomé, y ahora estamos viendo que cuando Jesús se iba a transfigurar y subió al monte, llamó a sus 3 discípulos íntimos con él, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Qué lindo es ser íntimo con Jesús. Qué lindo que Jesús nos llame al monte a orar con él. Y ellos pudieron ver la gloria de Cristo en aquel monte. Y pudieron ver a Moisés y pudieron ver a Elías, queriendo representar esto, que Jesús cumplió la ley de Moisés. Jesús cumplió las profecías que estaban escritas en los libros de los profetas, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, como Osea, como Joel. Aleluya, todos estos profetas Dios les reveló acerca del Mesías a través de toda la Biblia. Y esos profetas profetizaron de Jesús. Y ahora Él viene en cumplimiento, el mayor de los profetas, Cristo el Señor. Aleluya, se transfigura en este monte. Y luego les dice: no digan nada de esta visión. Ay, qué lindo es el Señor. Este Juan estuvo con Jesús. Este Juan estuvo allí en ese monte de la transfiguración. Pero no tan solamente allí, sino que también lo vemos en la Santa Cena. ¿Dónde encontramos esto? En Mateo 13. Vamos a buscarlo. Aleluya, mis hermanos. Pido disculpas que aquí no es Mateo, es Juan. Juan 13, 21. Aleluya. Y Juan 13, 21 dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va
a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban allí en la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta de la Pascua, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y era ya de noche. Aleluya, la Santa Cena. Vemos que en el aposento alto Jesús le lava los pies a los discípulos. Jesús le da de comer del pan y le dice: esto es símbolo de mi cuerpo que por vosotros va a ser entregado. Y la copa de vino, esto es símbolo de mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Encontramos lo de la Pascua, ¿verdad? Lo de la Santa Cena lo encontramos en Lucas 22 del 7 en adelante, y lo voy a leer, ¿verdad? Porque es una lectura hermosa de la palabra de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, ¿verdad? La fiesta de la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Cristo fue el cordero, aleluya, inmolado en esa Pascua, aleluya. Es el símbolo de ese cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús envió a Pedro y a Juan. Fíjense quién envió a Pedro y a Juan. Juan fue, aleluya, a preparar las cosas para la Pascua y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Qué raro, porque las mujeres eran las que llevaban los cántaros. Pero fíjense cómo Dios obra, ¿verdad? Este hombre que lleva un cántaro de agua le saldrá al encuentro. Síganlo hasta la casa donde entra y decirle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Hermosa la palabra de Dios. Ellos fueron y hallaron como les había dicho, y fueron y prepararon la Pascua, Pedro y Juan. El verso 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. En la boda del Cordero vamos a comer de esta cena con Jesucristo. Aleluya. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo: toma esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ya no de machos cabríos, sino de una sola sangre, de una vez y para siempre, anulando el viejo pacto, entró el nuevo pacto, Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va,
según lo que está determinado en las profecías, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Aleluya. Hermosa cena del Señor. El Señor le lavó los pies, el Señor cenó con ellos y ya Satanás entró lamentablemente en Judas para que se cumpliera la escritura. Ahora pasamos a la crucifixión, donde Juan también estuvo presente. Juan 19, 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, este es Juan, que estaba presente allí en la cruz, al pie de la cruz, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo Juan: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús le pide a Juan, su discípulo amado, que se haga cargo de su madre. Aleluya. Porque confiaba en Juan, porque lo amaba, porque sabía que en esas manos de Juan iba a estar bien su madre. Y se le encomendó a él y se la llevó para su casa y cuidó de ella. Cuidó de ella porque dice en la historia que a lo mejor ella era viuda ya. Aleluya. ¿Y por qué no le dijo a sus hermanas que cuidaran de ella y a Juan? Bueno, porque Juan era su discípulo amado. Aleluya. También vemos a Juan en la resurrección de Cristo. Nos dice la palabra en el libro de Juan capítulo 20, en el versículo 2. Dice que era el primer día de la semana y María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, refiriéndose a Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y se fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Qué lindo que Juan fue el primero en mirar la tumba vacía, los lienzos aparte, el sudario aparte, y Jesús ya no estaba allí. Estaba la tumba vacía, y está la tumba vacía porque el Cristo de la gloria resucitó como Él nos dijo, y fue a preparar moradas para nosotros, para que donde Él esté, nosotros algún día estemos con Él. Qué lindo que Juan vio las pruebas de la resurrección de Jesús, los lienzos, el sudario, la tumba vacía, las piedras removidas. Aleluya. Qué lindo es el Señor. ¿Quién es Juan? Juan es el que reconoce a Jesús en la playa, como vemos en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Versículo 7 nos dice, el versículo 7, entonces
Aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Vamos a leer el 4, ¿verdad? Para poder entenderlo un poquito más. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender la tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los panes que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Aleluya, qué lindo, qué linda experiencia tuvo Juan con el Señor Jesucristo. ¿Quién es el apóstol Juan, verdad? ¿Cómo podemos creer en el libro de Apocalipsis? Mire, mi hermano, porque Juan puede dar testimonio de Jesucristo, porque Juan vivió con Jesucristo, Juan habló con Jesucristo, Juan se recostaba del pecho del Maestro, Juan estuvo ahí a los pies en la crucifixión. Juan estuvo ahí en la tumba vacía y vio que él resucitó. Juan estuvo ahí después que Jesús resucitó. Se les apareció unas cuantas ocasiones, muchas ocasiones se les apareció y él estuvo allí, aquí. Aleluya. En el capítulo 21. Aleluya. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos desde su resurrección. Y luego le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Cuando hubieran comido, el versículo 15, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo, tú sabes que ya no te voy a negar, tú sabes que ya yo aprendí la lección, tú sabes que me arrepentí, Señor, yo te amo más que esto. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya sea viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Como podemos ver a través de la historia, Pedro murió crucificado y lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Volviéndose Pedro, en el verso 20 dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué le va a pasar a Juan? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, escribió este libro y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrán de escribir. Amén. Juan escribió el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Aleluya, y su testimonio es verdadero. Escribió primera, segunda y tercera de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. 5 libros. Solo Juan murió de muerte natural y todos los demás discípulos murieron como mártires del Evangelio. Ahora vemos, después que Jesús asciende al cielo, vemos a Juan, lo vemos ministrando, predicando, aleluya, de lo que él había visto y oído, aleluya, y vivido en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos a buscarlo. Hechos 3 del 1 al 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios, aleluya. Y todo el pueblo le vio andar y le vio alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y entonces, después de ahí, ¿qué pasó con Juan y Pedro? Los echaron a la cárcel. Pero dice la palabra que Juan y Pedro predicaban la palabra de Dios con denuedo, aleluya, con denuedo. Y podemos ver aquí en el capítulo 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del burgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y veían al hombre que había sido sanado, el cojo de la Hermosa, que estaba en pie con ellos, y no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio. Aleluya. Wow. Juan y Pedro, aleluya. Y 5,000 vidas aceptaron a Cristo, aleluya. 5,000 vidas aceptaron a Cristo. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Oraron e impusieron las manos para que otros reciban el Espíritu Santo. Ahí estaba Juan imponiendo manos para que recibieran el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos 8:14. Y esto dice la palabra que fue en Samaria. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron para allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Aleluya, qué lindo es el Señor. Así también nos habló de su experiencia con Jesús en Primera de Juan 1. Aleluya, poderoso, poderoso es el Señor. Primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Podemos confiar en el testimonio de Juan, porque él estuvo con Jesús a lo largo de su ministerio, ¿verdad? Y a través de estos textos ya lo hemos comprobado. Ahora vamos a comenzar realmente con el capítulo 1 de Apocalipsis, pero queríamos darle, ¿verdad?, esta introducción sobre quién era Juan, quién fue el que escribió el libro, y para así nosotros poder, aleluya, creer verdaderamente que este libro fue escrito por una persona que realmente anduvo con Jesús y lo vio cara a cara y estuvo en su pecho. Aleluya, qué lindo es el Señor. Apocalipsis capítulo 1. Aquí vemos a Juan en la ciudad de Éfeso, donde escribió primera, segunda y tercera de Juan. Luego es desterrado, ¿verdad? Es exiliado a esta isla donde no había nadie, estaba solamente él. Esta isla llamada Pasmos, la cual está cerca de Éfeso. Allí escribió el Apocalipsis. Fue escrito en el año 96 después de Cristo. Vamos a ver cuál fue el propósito de escribir este libro. Leamos el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aleluya. El propósito del libro es que Dios le dio la revelación de Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para que nosotros tengamos los ojos abiertos que estas cosas van a suceder pronto, porque, aleluya, están escritas en este libro para que nosotros las leamos, para que nosotros las guardemos. La revelación de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra revelación? Dice el diccionario que significa un descubrimiento, que es algo desconocido. También es una manifestación de Dios a los hombres que estos no pueden saber por sí mismos. Los hombres no pueden saber por sí mismos la revelación de Jesucristo, porque es un descubrimiento, es una manifestación que Dios le da a los hombres, la cual ellos por sí mismos no pueden saber. Aleluya. Qué lindo que esta revelación de Jesucristo trae una bienaventuranza en el versículo 3 y nos dice así: bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Aleluya. Tú, mi amigo que me está escuchando, eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque estás leyendo. ¿Por qué? Porque estás oyendo. Y también son bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía en su corazón y cada día buscan el rostro del Señor. Qué linda bienaventuranza el que lee las palabras de esta profecía, los que oyen, aleluya, los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, mi hermano, porque Cristo está a las puertas, porque el Señor está tocando tu corazón y te dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo soy la puerta, yo soy el camino, el que por mí entrare saldrá y hallará pasto. Aleluya, porque yo soy el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿A quién fueron escritas esta revelación de Jesucristo en Apocalipsis? El versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fue escrita a las 7 iglesias que están en el Asia Menor. Aleluya. Y el versículo 4 nos dice que habían 7 iglesias que estaban allí en ese Asia Menor. Y el que es, y el que era, y el que ha de venir, mire, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Aleluya. Y aquí encontramos la Trinidad, aquí en el Apocalipsis. Vemos al Padre, el que es, el que era, el que ha de venir, el eterno Dios. Y vemos al Espíritu Santo cuando dice los 7 espíritus que están delante de su trono. Y en el verso 5, Jesucristo. En el verso 5, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya, qué grande es el Señor. El Señor es el testigo fiel, el Señor es el primogénito de los muertos, el primero que resucitó, que se llevó las llaves de la muerte. Aleluya. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de Gloria, que se levantó el tercer día y salió de ese lienzo, de ese sudario, y subió, aleluya, y quitó la piedra, aleluya, la piedra fue quitada, aleluya, y él subió a la presencia del Señor con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que tendremos nosotros también cuando seamos arrebatados juntamente con el Señor. Un cuerpo que no va a estar sujeto a las puertas de la muerte. Un cuerpo que va a tener vida eterna. ¿Crees esto, mi amigo? Aleluya. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios, aleluya, no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y quiere que sepas que este libro fue escrito para que nadie se pierda. Para que todos sepamos las cosas que van a suceder después de esta. Porque algún día estas cosas van a acontecer. Luego del arrebatamiento de la iglesia va a haber una gran tribulación. Y muchas cosas van a acontecer. Pero nosotros que habemos servido al Señor, vamos a ser arrebatados al cielo, según dice 1 Tesalonicenses 4. Alabado Dios, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y el versículo 17 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este versículo 7 se refiere a la segunda venida de Cristo en la guerra del Almagedón.
que estaremos estudiando en otro capítulo. Jesús viene en las nubes, todo ojo le verá, la iglesia bajará con él, aleluya, en la guerra del Armagedón. Aquí no está hablando de rapto porque el arrebatamiento ocurre primero. Lo podemos leer, aleluya, en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Este es el arrebatamiento. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras que se encuentran en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. En el versículo 9, Juan tiene una visión. Vamos a ver el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 1. El versículo 9 dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. El versículo 8 dice: Yo soy el alfa y el omega, dijo Jesús, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí vemos estas características, ¿verdad?, que solamente tiene Dios, ¿verdad?, que solamente Dios es todopoderoso. Aquí vemos que Jesús, aleluya, también es Dios, porque dice que Él es el Todopoderoso, porque dice que Él es el principio y Él es el fin, ¿verdad?, es eterno como Dios, Él es Dios. Y Él es el alfa, Él es la omega, ¿verdad? Estas palabras son las primeras letras del alfabeto judío, la primera y la última. Y también dice el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, que es Dios. Dice el versículo 9 que Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Él estaba predicando la palabra del Señor y también fue puesto en prisiones, pero a él lo dejaron vivo en esa isla llamada Patmos y lo exiliaron para allá. Y él pues estaba en esa isla llamada Patmos por causa de predicar el evangelio, ¿verdad?, y testificar acerca de Jesucristo. El versículo 10 dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice que Juan estaba en el Espíritu, ¿verdad? Y dice que estaba en el día del Señor. Y escuchó esa voz como de trompeta que decía en el verso 11: Yo soy el alfa y la omega, ¿verdad? Lo repitió, ¿verdad? Jesús, que Él es el alfa, que Él es la omega, que Él es el primero, que Él es el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Estas 7 iglesias son estas iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe lo que ve y envíaselo a esas 7 iglesias. Ahora vemos a Juan que describe a Jesús en la visión,
en el versículo 12. Dice que Juan escuchó esa voz y se volteó, ¿verdad?, para ver de dónde venía esa voz y quién era el que le estaba hablando. Y dice el verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. ¡Wow! Estos 7 candeleros de oro. Nada más y nada menos son esas 7 iglesias que mencioné ahora mismo, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, esas 7 iglesias. Pero lo más grande es, ¿verdad?, que describe a Jesús, aleluya, en su gloria. El verso 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, en el medio de esos 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Jesucristo está en medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo está en medio de las iglesias. Jesucristo está en medio de su pueblo, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de todo. Jesucristo sigue aún en medio de la iglesia. Jesucristo está en medio de la iglesia como cuando estuvo allí con aquellos 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Allí había uno semejante al Hijo del Hombre. Jesucristo estaba allí en aquel horno de fuego y ninguno sufrió daño. Y dice la palabra en el libro de Daniel que ni tan siquiera el olor a humo estaba en ninguno de sus cabellos, porque Jesús está en medio de su iglesia. Jesús está, aleluya, en medio de su candelero de las iglesias. Y dice el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Aleluya, vamos a seguir leyendo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aleluya. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aleluya. Su ropa le llegaba a los pies. La ropa es la túnica del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca nieve, simbolizando al anciano que vio Daniel en su visión. Sus ojos como llama de fuego, los ojos que escudriñan todo lo profundo, aún lo de Dios. Los ojos que escudriñan la mente y el corazón, algo que solamente puede hacer Dios, la divinidad de Cristo. Jesús también escudriña todo. Sus ojos son como llama de fuego. Sus pies como el bronce bruñido, refulgente como un horno. Sus pies tienen autoridad. Aleluya, significan autoridad para ejecutar el juicio que va a venir para todos aquellos que no quieren recibirlo. Su voz, que se escucha como un estruendo de muchas aguas, simboliza también la autoridad sobre este mundo. Aleluya. En su mano derecha tiene 7 estrellas. Estas 7 estrellas son los 7 pastores que pastorean las 7 iglesias, los 7 candeleros de oro. De su boca sale una espada de 2 filos. ¿Por qué de su boca sale una espada de 2 filos? Porque la palabra de Dios es la espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, aleluya, porque discierne, aleluya, porque corrige a estas 7 iglesias, y no solamente a ellas, sino a nosotros. El Señor nos corrige porque Él quiere tenernos como hijos, como el Padre que corrige a sus hijos para que sus hijos vayan por el camino correcto. Asimismo el Padre nos corrige, aleluya, para que nosotros alcancemos la vida eterna, aleluya, seamos obedientes, mis hermanos, busquemos del rostro del Señor, sometámonos pues a Dios, resistimos al diablo y de vosotros huirá.
Su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. La gloria del Hijo. Aleluya. Ya no era el Jesús crucificado, sino era el Jesús en su gloria que se le estaba presentando a Juan. Aleluya. Por eso es que Juan cae como muerto cuando lo ve. Aleluya. En el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aleluya. Aleluya. En el versículo 7 dice que Juan cayó como muerto y el Señor le dice, no temas, no temas, yo soy el primero y el último. Puso su mano derecha sobre mí, aleluya, y me dijo, el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo ahora por la eternidad. Tengo la llave de la muerte y del Hades. Aleluya. Yo vencí la muerte. Aleluya. Es el único digno de recibir la gloria y la honra porque, aleluya, resucitó y tomó el dominio de la muerte. Aleluya. Escribe, Juan, las cosas que ha visto. Las cosas que has visto cuando estaba conmigo, ¿verdad? Las cosas que has visto aquí en el pasado, las cosas que son en el presente, las que han de ser en el futuro, las cosas que han de ser en estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, son las cosas que han de ser después de esta, son las cosas, aleluya, las que vamos a estudiar, aleluya, son los acontecimientos del futuro que él iba a escribir. Aleluya, mis hermanos, aleluya. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, mis hermanos, aleluya. El tiempo está cerca, mis hermanos, y nosotros, aleluya, dice la palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome tu corona. Hermano, no dejes que nada ni nadie te aparte del amor del Señor. No dejes que nada ni nadie te aparte del amor del Señor. ¿Qué nos separará del amor de Cristo, mi hermano? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, espada, el peligro. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, sigamos buscando del Señor. Aleluya. Te invito a seguir estudiando, leyendo, oyendo y guardando estas palabras, esta profecía del libro de Apocalipsis. Y si aún no has conocido al Señor, te invitamos que esta hora le entregues tu corazón a Cristo. Aleluya. Él te está llamando. Aleluya. Vamos a hacer esta oración. Aleluya. Si tú quieres aceptar al Señor. Señor, en esta hora, Jesús, te acepto como único y exclusivo Salvador de mi vida. Te pido que tú borres mis pecados. Te pido, Señor, que tú limpies mis pecados. Que tú borres todos mis pecados, Señor, porque me arrepiento de ellos, Señor, y te confieso con mi boca que tú eres Señor y Salvador de mi vida. Lávame más y más de mi maldad, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y permíteme perseverar con los santos hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, mira esta palabra, Señor, que ha sido leída, que ha sido escuchada. Dios mío, permite
que pueda ser guardada, Dios mío, aleluya, que podamos obedecerla, que podamos ser hacedores de ella, Dios mío, y que podamos continuar escudriñando tu palabra como tú nos lo dejaste dicho, Señor, Dios mío, para que cuando tú vengas, Señor, nos podamos ir contigo, Padre. Oh Señor, gracias por tu palabra, Padre, porque ella, Señor, es la que nos ha abierto el camino hacia ti, porque tú eres la verdad, el camino, la vida, Señor, y ya al conocerte a ti, hemos pasado de muerte a vida, aleluya, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, gracias por limpiar nuestros pecados. Gracias por aceptarnos como somos, Señor. Gracias, Dios mío, por darnos esta esperanza bienaventurada de tu venida, Señor. Que como tú fuiste y moriste en la cruz del Calvario por nosotros, que algún día vas a venir porque estás preparando morada. Algún día vamos a estar contigo para siempre, Señor, y vendrás a buscar a tu pueblo y cambiarás este cuerpo, este tabernáculo, esta morada del Espíritu en un cuerpo glorificado, un cuerpo como el tuyo, capaz de volar los cielos, capaz de ya no tener más muerte, donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, Señor, junto contigo en la boda del Cordero, Señor. Ayúdanos, Dios mío, cada día, Padre. Danos las fuerzas de lo alto para continuar, Señor. Gracias por estos estudios, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, Dios mío. Aleluya. Porque tú nos amas verdaderamente y dejaste este libro escrito, Señor, para nuestros días. Ahora nosotros podemos leerlo y darnos cuenta que estamos en el tiempo del fin y nos podemos dar cuenta que estas palabras que fueron escritas aquí fueron para nosotros en esta época, Señor. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, Señor, aleluya. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cristo viene. Dios te bendiga, mi amigo.